En el capítulo de hoy abordaremos el tema de las 2300 tardes y mañanas. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Daniel el capítulo 8. Vamos rápidamente al texto bíblico. El versículo 14 dice lo siguiente: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Queridos amigos, debemos recordar que en los primeros siglos de la historia del cristianismo, millares de cristianos perdieron sus vidas por amor a ¿quién? Por amor a Cristo. Y ellos fueron lanzados a las fieras en el Coliseo Romano, algunos de ellos fueron quemados en plazas públicas, o también algunos fueron llevados a las prisiones y fueron muertos dentro de ella. El enemigo, Satanás, perseguía a todos aquellos que osaban compartir el evangelio de Cristo con otros amigos. Entre ellos encontramos a Esteban, también estaba el apóstol Pablo, Pedro y otros. Pero algo estaba sucediendo. Tertuliano, ¿sabes lo que afirma? Tertuliano menciona y dice que la sangre de los mártires era como una semilla. Es decir, mientras más cristianos morían, mayor era el número de los nuevos conversos. Y con esto el cristianismo avanzaba y ganaba mucha fuerza. Entonces el adversario, Satanás, el enemigo de Dios, ¿sabes lo que hizo? Cambió su modus operandi. En lugar de perseguir a los que predicaban la pureza del evangelio de Cristo, se introduce él mismo dentro de la iglesia cristiana. Y es así como corrompe la verdadera fe. La pureza de la doctrina apostólica, amigo, dio lugar a las tradiciones, a diversos dogmas que vinieron del paganismo, y la iglesia cristiana perdió la pureza de su doctrina. Hoy, cuando alguien decide seguir a Cristo, se ve delante de un dilema. Hay muchas religiones, ¿verdad? Y todas y cada una de ellas enseñan ser la verdadera iglesia. La profecía de las 2300 tardes y mañanas, queridos amigos, que es el tema que vamos nosotros en este momento a estudiar, a tocarlo, ¿verdad? Habla de dos acontecimientos. Un acontecimiento que acontece en un plano terrestre y otro en un plano cósmico, es decir, en el cielo y también en la tierra. En la tierra, amigos, el surgimiento de la iglesia remanente restauradora de la verdad de Dios, la cual fue pisoteada por el cuerno pequeño. Mira lo que dice rápidamente el versículo 12 de Daniel 8. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó, que dice ahí, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, estamos viendo que las 2300 tardes y mañana, amigos, nos hablan de dos puntos, dos acontecimientos en la tierra. Y lo vimos ahora, el surgimiento, ¿verdad?, de la iglesia remanente, restauradora de la verdad de Dios, que es ella, la cual es pisoteada por el cuerno pequeño. Isaías 58:12, tú también puedes revisar lo que nos habla de eso. Pero ahora, en el otro plano, en el cielo, nosotros repasamos en el día de ayer Daniel 7, el versículo 18 y el versículo 2, tú puedes revisarlo. Ahí se presenta que se iniciará el juicio de investigación, amigos. Y cuando termine, el cuerno pequeño será finalmente destruido. Y el reino dado a los santos del Altísimo, ¿verdad? Y el reino va a ser dado a los santos del Altísimo. Eso es lo que vimos nosotros en el capítulo de ayer. Ahora, mira, vamos a avanzar un poco más, porque el versículo 12 leímos ahora, pero ¿qué es lo que dice el versículo 13, amigos? Porque dentro del versículo 13 nosotros vemos algunos ataques. Acá se presentan los ataques de este cuerno pequeño. Tal vez la pregunta sería, ¿va a tener algún final? ¿Cuándo va a finalizar estos ataques? Leamos el texto bíblico, lo que dice el versículo 13. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar los ataques del cuerno pequeño al pueblo de Dios y a su santa ley? Y el texto bíblico, ¿verdad?, que lo hemos leído, pero vamos a repetirlo, el versículo 14... Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Querido amigo,
La profecía de las 2300 tardes y mañanas es la profecía que cubre el mayor periodo de tiempo en la Biblia. La expresión tarde y mañana está tomada del libro de Génesis. Tú lo puedes verificar en Génesis el capítulo 1, versículo 5, 8, el versículo 23, versículo 31, ¿verdad? Donde dice, después de haber creado el mundo y todo lo que hay en él, declaró, ¿verdad? Hubo tarde y mañana. Entonces esta expresión significa un día de 24 horas, amigos. También Ezequiel, el capítulo 4, versículo 5, versículo 6. También en Números, el capítulo 14, el versículo 34, encontramos este principio articulador. Este principio nos enseña que un día profético equivale a un año literal. De esta forma, amigos, la purificación del santuario de la cual habla Daniel solo ocurrirá después de haber pasado los 2300 años literales, ¿correcto? Pero, ¿qué más podemos aprender nosotros de Daniel 8:14, verdad? En lo que acabamos de leer nosotros en este momento, porque acá dice que el santuario será purificado cuando, ¿verdad? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿De qué santuario se está hablando? ¿Cuál es el santuario al que se está refiriendo el texto bíblico? Amigos, si la profecía de Daniel si esta profecía fue dada en los días de Daniel y él vivió cerca de 600 años antes de Cristo, entonces no podría referirse al santuario terrenal. La profecía señalaba una purificación que sucedería al fin del periodo de los 2300 años. Esto excede por lejos la historia del santuario terrenal. Ustedes deben de recordar, el santuario terrenal fue destruido, ¿verdad?, en el año 70 después de Cristo. Entonces, por lo tanto, amigos, el santuario que sería purificado al final de las 2300 tardes y mañanas solo podía ser el santuario celestial. Tú puedes corroborar lo que estamos dialogando acá en Hebreos el capítulo 9, el versículo 23 y 24. Así como la purificación del santuario terrenal, amigos, en los días del Antiguo Testamento representaba un juicio vindicador del pueblo de Dios, lo mismo va a suceder al término de la purificación del santuario celestial. Tú que eres parte del pueblo de Dios, serás vindicado. La ley de Dios que fue pisoteada por el cuerno pequeño, como lo vimos en el versículo 12 del capítulo 8, será restaurada y la iglesia remanente que estuvo escondida en el desierto por años saldrá a la luz. La iglesia remanente, recuerdas en el capítulo 12, el versículo 6 y 16 de Apocalipsis. En ese momento, queridos amigos, solo nos resta recordar la promesa bíblica, ¿verdad? La promesa que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes fue tentado en todas las cosas a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, por lo tanto, confiadamente, junto al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Esto está en Hebreos, el capítulo 4, versículos 15 y 16. Querido amigo, el capítulo de Daniel 8 es un capítulo fascinante. Yo quise detenerme en este punto que es muy importante, que tú y yo debemos repasar, compartir y practicar, ¿verdad? Las 2300 tardes y mañanas. Amigos, el capítulo 8 nos muestra a Jesús, nos muestra un sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, lo que hizo por ti. Y cuando Él hace todo esto, Él está cumpliendo toda la simbología del santuario terrenal, donde el inocente moría por el pecador. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tú puedas aceptar a Cristo una vez más como tu Salvador personal, que tú puedas dedicar tu vida a Él. Pero no solamente eso, sino que tú también por fe acudas a los pies de Jesús, le pidas perdón y le agradezcas por todo lo bueno que Él es contigo. Aparte de eso, que tú también decidas hoy, una vez más, compartir esta noticia, compartir con tus familiares, con tus amigos del grande amor de Jesús y los planes maravillosos que Él tiene para cada uno de sus hijos. ¿Qué te parece si oramos y le agradecemos a Dios por su palabra? Señor nuestro Dios, gracias porque en esta mañana, una vez más, hemos sido reavivados por tu palabra. Gracias, Señor, por ese sacrificio de Cristo Jesús. Gracias porque toda la simbología del santuario terrenal ha sido cumplida, Señor.
el inocente moría por el pecador. Gracias porque tu Hijo Cristo Jesús entregó su vida por nosotros. Lo aceptamos como nuestro Salvador. Bendice a cada uno de mis amigos, amigas que están del otro lado de la pantalla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén.